6:06, otra vez bienvenidos a esta tercera emisión de Imagen Informativa. Este martes 16 de abril vamos con la información. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, calificó como un acto de terrorismo y cobarde las explosiones ocurridas ayer en el maratón de Boston y señaló que todavía se desconoce quiénes son sus autores y las causas del atentado. En rueda de prensa, Obama señaló que cada vez que se usan bombas contra civiles inocentes se trata de un acto de terrorismo y tiene toda la razón. Hasta el momento hay 3 personas muertas y 176 heridas, 30 de ellas de cierta o de mucha gravedad. Los explosivos utilizados en las 2 bombas que explotaron ayer en Boston se encontraban en ollas de presión de 6 litros ocultas en bolsas de lona dejadas en el suelo, reveló una persona familiarizada con la investigación. Señaló que una de las ollas contenía fragmentos y bolas metálicas y la otra tenía clavos. Una segunda persona confirmó que uno de los explosivos estaba hecho con una olla de presión. En tanto, el FBI, encargado de la investigación, hizo un llamado a las personas que estuvieron presentes en la explosión a proveer de fotos y videos que pudieran arrojar claves sobre el atentado. El gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, aclaró este martes que, contrario a los reportes iniciales, no se hallaron otras bombas sin estallar, agregando que los únicos explosivos fueron los 2 que estallaron cerca de la línea de meta del maratón de Boston. La policía de Boston y los sindicatos de bomberos de la ciudad ofrecieron una recompensa de $50,000 por cualquier información que lleve a la captura de los responsables. En nuestro país, el presidente Enrique Peña Nieto expresó sus condolencias por los atentados del día de ayer en Boston. Para explicar mis primeras palabras, para que públicamente en nombre del pueblo de México nos solidaricemos con el pueblo hermano de los Estados Unidos ante los lamentables hechos ocurridos el día de ayer en la ciudad de Boston, en el marco de un evento deportivo que lamentablemente se viera empañado por hechos de violencia y que, como lamentablemente ocurre en otras latitudes, en nuestro país no es excepción, hechos de violencia que lastiman la convivencia de la sociedad. Por eso, vaya para el pueblo hermano de los Estados Unidos nuestra mayor solidaridad y deseos para que este evento no vaya a generar hechos de mayor violencia. Al participar en el Foro México en Paz en Monterrey, Nuevo León, el presidente Peña pidió no caer en triunfalismos ante las estadísticas recientes que muestran una reducción muy pequeña, hay que decirlo, en los niveles de homicidios y secuestros en nuestro país. En los primeros meses de esta administración aprecian en la comisión de algunos delitos algunas posibles bajas sobre estos fenómenos, sobre diversos delitos. Sin embargo, no podemos ni caer en triunfalismos, ni menos suponer que esto es la condición ya generalizada en el país. Son cifras alentadoras, pero también un compromiso mayor para asegurarnos de que la política que estamos instrumentando dé resultados. Subrayó el presidente Peña que no hay rutas cortas o soluciones fáciles a la inseguridad y expuso que la autoridad tiene la obligación ineludible de hacer valer el Estado de Derecho. Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el gobierno federal combatirá el crimen respetando los derechos humanos y no se permitirá que nadie esté por encima de la ley. Lo haremos con toda transparencia, cumpliendo con la ley y respetando los derechos humanos de todos los mexicanos. Nadie por encima del Estado de Derecho. El gobierno de la República no permitirá que se aproveche el entorno de violencia para generar más violencia. Nadie puede pretender solucionar sus demandas afectando los derechos de terceros.
El Pleno de los Diputados aprobó por 448 votos a favor y 3 abstenciones el dictamen que reforma la Ley General de Víctimas y el Código Federal de Procedimientos Penales. Con ello se da paso a la creación del Registro Nacional de Víctimas, por lo que se le deberá asignar el presupuesto suficiente para el ejercicio fiscal de 2014. En tribuna, el priista Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez dijo que la Ley General de Víctimas es una reforma que pretende resarcir los derechos de los miles de mexicanos víctimas de la delincuencia organizada. Los derechos de las víctimas previstos en la Constitución deben complementarse en estricta congruencia en esta ley reglamentaria, en la que de manera efectiva se otorgue el respeto y la aceptación a los derechos de las víctimas. Los notables avances que incorpora esta ley los encontramos en varios aspectos. Se emplea una noción amplia de víctima a la que quedan incluidos quienes sufren las consecuencias de la delincuencia. El dictamen se envió al Ejecutivo Federal para su promulgación. La defensa de la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo, interpuso un juicio de amparo contra el auto de formal prisión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero. Los abogados informaron que por motivos de salud, Gordillo no asistirá a la primera audiencia de su juicio programada para mañana. Miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero marcharon de la Diana al Zócalo de Acapulco contra la reforma educativa. Aseguraron que serán constantes las movilizaciones hasta que sus demandas sean atendidas. Lo que quieren es no ser evaluados y tampoco quieren, de ninguna forma, que se le quite esta prerrogativa fundamental que es que no puedan ser movidos de sus plazas, pero que además automáticamente, en cuanto concluyan la carrera magisterial, la carrera normal, automáticamente tengan plaza de por vida. El subsecretario de Educación en Chiapas, Rafael Guillén Domínguez, advirtió a maestros de la coordinadora que pretenden dejar las aulas a partir del jueves para sumarse a las protestas de los disidentes de Guerrero que se les aplicarán descuentos salariales como establece el reglamento. Refirió que el gobierno estatal respetará los derechos laborales del magisterio, por lo que nadie perderá su plaza por ninguna razón. El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, confirmó que el jueves volverá a solicitar permiso para ausentarse de su cargo, pues será intervenido quirúrgicamente. Mencionó que solicitará la licencia al Congreso para faltar de 60 a 90 días, por lo que deberá designarse un mandatario interino. El Pleno del Senado avaló en lo general y particular las reformas constitucionales para regular y evitar que la deuda de estados y municipios se vuelva un problema sistémico para la economía y las finanzas nacionales. Con esta legislación, aprobada con 100 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, los gobiernos estatales y municipales no podrán contratar financiamiento 6 meses antes de dejar sus cargos. Además, se crean candados a nivel local y federal para evitar corruptelas o que alcaldes y gobernadores hereden compromisos a las nuevas administraciones, adelantó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el priista Raúl Cervantes. Cualquier obligación de pago, el 100% de las obligaciones de pago de los municipios y de los gobiernos estatales debe de ser pública, transparente. Tenemos que privilegiar los controles políticos de las entidades federativas en donde ellas puedan aprobar hoy por las 2/3 partes, no por la mitad, por la mayoría simple, sino por las 2/3 partes, que haya una voluntad política del control del presupuesto. Mientras tanto, el coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa, garantizó que este viernes el Pleno aprobará la minuta de la Ley General de Telecomunicaciones y reiteró que no permitirán presiones de grupo alguno. Estamos hablando los senadores, no vamos a dejar que nos presione nadie, lo dijimos, vamos a actuar de acuerdo a qué le conviene a este país. Y a este país le conviene, sin duda alguna, cambios para mejorar distribución de riqueza en México.
Emilio Lozoya, director general de Petróleos Mexicanos, consideró que una reforma fiscal no es suficiente para darle a la paraestatal la flexibilidad financiera que necesita. Desde el punto de vista financiero, una reforma fiscal no le daría a Pemex las capacidades que requiere para generar el mayor valor para la sociedad. Al participar en el ciclo de conferencias México, Oportunidad y Crecimiento, reveló además que negocian con el sindicato petrolero modificaciones al esquema de pensiones actual que permite a los trabajadores petroleros jubilarse a los 55 años de edad, percibiendo el total de su sueldo. En las imágenes internacionales, la crisis política en Venezuela se agudizó este martes con la muerte de 7 personas, 61 heridas y el cruce de amenazas y acusaciones entre el presidente electo Nicolás Maduro y el opositor Enrique Capriles. Maduro afirmó hoy que no permitirá que se realice la marcha convocada para mañana por la oposición para protestar por su proclamación como presidente electo sin haberse hecho el recuento de votos. Asimismo, este señor que denuncia una barbaridad, sí, y el otro día también, denunció que grupos opositores planean un golpe de Estado en su contra. En tanto, Capriles denunció que el gobierno de Maduro ordenó los hechos de violencia ocurridos ayer para evitar el recuento de votos. Señaló que hasta que no se haga ese recuento no reconocerá el triunfo de Maduro. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, que para mayores datos es la esposa de Maduro, informó que ya se han iniciado las investigaciones para saber si durante las protestas se han cometido delitos de instigación al odio, desobediencia de las leyes, rebelión civil y asociación para delinquir. En otras palabras, lo que hace el chavismo, lo que hace Maduro, es lo que ha hecho en todos estos años de gobierno: amenazar a sus opositores con la cárcel. Y lo increíble es de esto, que la fiscal general, la esposa del presidente en funciones, que además es el candidato, es la que se encargue de difundir esas amenazas. Capriles llamó a sus seguidores a reclamar de forma pacífica y señaló que se opone, que el que se pone del lado de la violencia no es parte de su proyecto.